Muy buenas tardes, estamos en esta nueva charlas politécnicas. Ahora pues vamos a raíz del 75 aniversario de la EMBA. Hemos invitado a los maestros Daniel Martínez, la maestra Yolanda Espinosa y al maestro Felipe Becerril, que nos van a también a platicar sobre algunos aspectos de esta escuela. Pero en estos momentos vamos a empezar con el maestro Edgar Contreras y Silvia García, que están también acompañándonos. Y el maestro Edgar Contreras nos va a dar un pequeño preámbulo histórico sobre esta escuela. Adelante, maestro Edgar. ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes hablando de una escuela tan importante como es la EMBA. Me parece pertinente que lo primero que tenemos que decir es que esta escuela tuvo sus antecedentes, digamos, en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, fundada por el primer analista Venustiano Carranza. Esta escuela fue adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y sus instalaciones, esto es interesante, eran en la Biblioteca Nacional de México, ubicados en la calle de San Agustín número 87, en lo que hoy podemos hablar que es la calle de República del Salvador número 76. Bueno, esta escuela tuvo muy poca actividad, prácticamente se fundó y después se cerró, pero sin embargo su funcionamiento tiene una peculiaridad, que era obligatorio para los empleados y oficiales de bibliotecas y archivos del Distrito Federal inscribirse a esta escuela, ¿no? Entonces, ese fue su primer antecedente. Después, había congresos de bibliotecarios y archiveros, y en el tercer Congreso Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, celebrado del 21 al 28 de octubre de 1944, se definió la necesidad de crear una escuela ya bien planteada. Una escuela, y se definieron varias aristas, cuál iba a ser el plan de estudios, cuáles iban a ser las especialidades a hacer, y en ese congreso el entonces de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, pronunció lo siguiente, y acá lo cito: me complazco en anunciaros que nuestro primer magistrado ha autorizado ya los preparativos para crear una Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros. Entonces, esto fue en 1944. Para marzo de 1945 ya se había destinado un presupuesto para esta escuela, y para julio del 45 ya estaba en funciones. Bueno, la primera sede, como ustedes ya bien saben, la primera sede de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros se ubicó en el cuarto piso del Palacio de Bellas Artes, y su primer director fue el señor Francisco Orozco Muñoz. Bueno, esto es importante. Bueno, en sus inicios la EMBA tenía prácticamente tres capacitaciones, ¿no? La primera, capacitación elemental; la segunda, capacitación superior; y otros seminarios teórico-prácticos. ¿Para quién iba dirigida la capacitación elemental? Bueno, esta capacitación elemental se cursaba en un año y sus requisitos eran trabajar en una biblioteca o archivos. Si no se cumplía con las anteriores, se debía tener al menos certificado de primaria. Después, la capacitación superior. La capacitación superior duraba 2 años, se tenía que tener certificado de secundaria o prevocacional, o tener constancia de cursos de biblioteconomía o archivonomía, según sea el caso. Los seminarios teórico-prácticos, estos estaban dirigidos a directores o encargados de bibliotecas o archivos, y solo se tenía que presentar la copia certificada de su nombramiento. Tanto en biblioteconomía como en archivonomía, ambas disciplinas presentaban una opción especial de profesionalización que se cursaba en 2 años, de catalogador, clasificador e informador, o en 3 para obtener ya el grado de maestro, ya sea en biblioteconomía o archivonomía. Bueno, tenemos que decir que a lo largo de estos tiempos tuvo grandes cambios y adaptaciones según la necesidad de los planes de estudio, y que anteriormente los
títulos de nivel profesionales, eran expedidos por la SED, pero fue hasta 1981 que el entonces director Luis Eduardo Salas Estrados registró a la EMBA ante la Dirección General de Profesiones para que pudiera expedir sus propios títulos. Y bueno, esto ya cambió. Después, otro tema. Desde su fundación, la EMBA careció de instalaciones fijas y fue hasta 1993 que la Ciudad de México decidió darle un espacio y su sede se encuentra en la calzada Ticumán número 645. Ustedes nos dirán qué tal es el espacio por allí, en Santa María Ticumán, delegación Gustavo Amadero. Ahora bien, otro de los temas que tenemos que decir es que el Politécnico, desde 1936, cuando se fundó, siempre quiso tener entre sus filas a bibliotecarios. Esto fue un proyecto que se hizo, pero no se tuvo hasta el 2018, cuando se emite el decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que la EMBA se incorpora al Instituto Politécnico Nacional. Digamos, eso es un breve recuento. Podrán haber muchas cosas que hablar de la EMBA, pero para darle participación a nuestros invitados, me parece que con esto bastaría como un breve recorrido histórico. Sí, muchas gracias, maestro Edgar. Bueno, no sé si guste el maestro Daniel decirnos algo sobre la EMBA, ha sido su importancia durante estos 75 años, por ejemplo, no sé, algo que nos quiera aportar, maestro Daniel. Sí, claro, gracias y ahora sí, buenas tardes nuevamente. Pues la escuela, sí, bien decía el maestro Edgar, fue fundada en 1945 y pues ha tenido un desarrollo pues ya bastante considerable, pues en instalaciones, porque tenemos instalaciones propias, como comentaban hace rato, desde 1993 tenemos instalaciones propias, son relativamente pequeñas, pero están acorde a las necesidades de la poca matrícula que había. Ahora que nos incorporamos al Politécnico, la matrícula ha crecido. El año pasado ya fue una matrícula bastante generosa y entonces a lo mejor las instalaciones ahora sí quedan un poco reducidas. Pero yo creo que más adelante tendrá un crecimiento también en infraestructura. Y bueno, bien comentaba el maestro Edgar, yo aquí tengo también algunos apuntes de cómo la escuela empieza con el nombre de Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, y es hasta 1966 que cambia al nombre de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que es el nombre que tenemos también actualmente. Y bueno, había esas características de formación del bachillerato y de un tipo maestro, no como maestría actualmente, pero como un profesionista tipo como técnico superior que tenía el título de maestro. Y posteriormente se suprime hasta el 1975 que se crean las licenciaturas. Entonces vienen a sustituir a este maestro con los licenciados. Y el bachillerato técnico, que en 1991 ya se suspende totalmente, para quedar actualmente como está solamente las 2 licenciaturas, y que desde esos años, de 1991 para acá, son las que tenemos actualmente. Sí, muchas gracias, maestro Daniel. Ahorita yo le preguntaría también a la maestra Yolanda, pues, ¿de qué carreras está conformada la EMBA, maestra? ¿Cuál es la importancia ahorita de estas carreras que tienen ahí la EMBA? A ver si nos puede comentar algo. No la escuchamos, maestra. No la escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ajá, ahora sí. Ok. Bueno, yo quisiera ahorita, antes de que habláramos un poquito a lo mejor de las carreras, que nos comentara el maestro Felipe, porque el asunto aquí, como bien dice Edgar, es un esbozo histórico, pero hablar de esos esbozos históricos de voz de quien vive directamente esas experiencias, creo que le dan otro sabor, ¿no? Entonces, el maestro Felipe es una persona que ha trabajado muchos años en la escuela y ha sido, yo creo que
parte de esa historia de la EMBA, ¿no? Ha estado presente en varios programas, en diferentes momentos de la EMBA, en diferentes sedes que ocupó la EMBA durante este proceso de 75 años, ¿no? No voy a decir que fue de las primeras generaciones, ¿verdad? Porque si no, estaríamos delatando edades. Pero sí me gustaría que en función de la experiencia del maestro que tiene y que ha tenido vivencias directamente con este desarrollo histórico de la escuela, pues nos hablara un poquito de cómo fue justamente ese devenir histórico, ¿no? Que le tocó. El mejor voz no puede ser. Entonces, a mí me gustaría que el maestro nos hablara un poquito justamente Claro. de qué ha pasado con la escuela en este periodo que él ha recorrido, ¿no? En sus aulas y en las diferentes sedes que nos ha tocado, como bien han comentado. Entonces, maestro Felipe, yo le cedo la palabra totalmente, que nos platique un poquito de cuáles han sido, pues, esas experiencias de los cambios que ha tenido la escuela y cómo se han percibido finalmente al llegar ahorita ya, pues, al 2020, ¿no? Ya se fue. Sí, ahorita se integra. Muy bien. Adelante, maestro Felipe Gracias, Becerril. perdón, hay ruidos externos. Bueno, pues como bien menciona la maestra Yolanda, pues sí llevo, para no decir edades, inicié en el bachillerato en 1984 en la EMBA. O sea que sí llevo bastante, y como profesor en 1993. O sea que es un buen recorrido. Los recuerdos, expresamente a mí me tocó empezar en la EMBA en el viaducto, en la cual las carreras de biblioteconomía y archivonomía en ese momento eran espectacularmente muy buenas, en el aspecto de que los maestros de aquella época eran personas que estaban desarrollando la archivonomía y la biblioteconomía en ese momento. O sea, podemos mencionar a muchísimos bibliotecarios que estuvieron en esas instalaciones, y sobre todo mencionar al maestro Salas, Eduardo Salas, que fue en su momento el que me tocó vivir como director, y él trató de impulsar y traer maestros de renombre a la institución, sobre todo porque la mayoría de los maestros vivían en el sur de la ciudad en aquella época y les quedaba muy cerca ir a viaducto. Entonces eso permitía que muchos de los maestros fueran a la biblioteca, a la escuela, para impartir clases. Y la mayoría, si no todos, iban inclusive sin recibir un pago. Iban por gusto, porque querían estar con los chicos. Y sobre todo mencionamos un poco los años 70, que tengo entendido que fue generaciones, que actualmente son los bibliotecarios y archivistas que en su momento estuvieron revolucionando estas carreras. Entonces ellas se empapaban con grandes maestros. Ahorita me viene a la mente el maestro Pompa y Pompa, que fue de los muy importantes en el Museo de Antropología y en otros lugares. O sea, Elsa Barberena, creo que anduvo por ahí, Elia Barberena, los maestros grandes, Conchita Basilio, que nos daba clases. O sea, si podemos renombrar a muchísima gente de aquel momento que empezaban, y eran los que marcaron precisamente en ese momento lo que era, estoy hablando y ahorita ya de la biblioteconomía, de las nuevas tendencias y la tecnología en lo que se hacía en ese momento. Roberto Garduño, que era en aquel momento uno de los líderes en el formato MARC, entonces él fue de los iniciadores y daba clases, y daba las clases de inglés también. O sea que ese tipo de maestros que estaban allí en viaducto eran los pioneros o los que estaban impulsando a estas nuevas generaciones, que muchos de ellos son empresarios actualmente, o ya algunos se han retirado, pero siguen siendo parte de la biblioteconomía. Por ejemplo, ahorita Estela, la doctora ya Estela Morales, que también es egresada, Rosa María Fernández de Zamora, o sea, muchos de estos grandes personalidades que estuvieron en la escuela dando clases. El mismo Roberto Gordillo, el maestro famoso, precisamente como se le denominaba, él mismo se decía que era el bibliotecario mayor, fue director de la EMBA, entonces también inclusive él estuvo, si no mal recuerdo, en los años 60, fue promotor muy importante, inclusive del logo que estoy viendo ahí que tiene usted atrás. Él fue el promotor, creo que en el 61, espero no equivocarme en la fecha, creo que en 1961, ay, no me acuerdo, creo que el segundo apellido del alumno fue Rodríguez, no recuerdo ahorita el dato, pero ahorita lo buscamos, en el cual él fue de los ganadores y fue el promotor precisamente, ahorita lo busco rápidamente, del lema, Y yo el lo 12 tengo. de junio del 61,
y Ricardo Mendoza Rodríguez fue precisamente el alumno que ganó ese concurso. En la escuela precisamente están todos los modelos que se hicieron en ese concurso, y con el maestro Roberto Gordillo, y él fue el promotor de aquella. Y podemos ir mencionando también la otra sede que me tocó, en Miguel Ángel de Quevedo, muy interesante, porque también aún así seguían los maestros de los grandes bibliotecarios y archivistas de aquella época, coordinadores que fueron fabulosos haciendo este tipo de cuestiones. Y la mayoría bueno, eran los bibliotecarios, los directivos hasta la fecha, o los subdirectores académicos, y los coordinadores es cada uno de sus especialidades en estas dos sedes, que al menos son las que me tocó como estudiante en ese momento, y fue de gran impacto porque, y un poco más porque la mayoría estaba interesado en la carrera, en lo que era ser bibliotecario o archivista en esos momentos. Entonces podemos considerar. Y aquí viene un parteaguas precisamente cuando se cambia a Ticomán. Bajó muchísimo la matrícula, los maestros no podían ir hasta allá, o sea, porque vivían en el sur y cruzar la ciudad era de sur a norte bastante lejos y el tiempo era demasiado. Y esta problemática le tocó precisamente al maestro Nahum Pérez Paz, cómo hacer que volviera a tener la escuela esa fuerza con los profesores y alumnos, porque también no había demasiado. Entonces el maestro se dedicó a buscar perfiles de maestros en aquel momento para llevarlos hasta allá y buscar alternativas y facilidades para que pudieran ir hasta Ticomán, porque no fue nada fácil en aquel momento. Estamos hablando de los años 93, 94, que fue la primera parte, el maestro Nahum Pérez Paz, y con un solo edificio. Entonces toda la escuela estaba en un solo edificio, la dirección, subdirecciones, los alumnos, todos en un solo edificio. Pues era bastante difícil en aquel momento. Seguramente ni a la maestra Yolanda ni al maestro Daniel les tocó esa parte de ver todo ese fenómeno de cómo en un solo edificio podía hacerse eso. Después se construye un segundo edificio que está en medio, inclusive hasta la biblioteca. O sea, cómo meter una biblioteca que estaba, o sea, enorme para esas instalaciones, sin tener un espacio. Y si no mal recuerdo, el maestro Gordillo se dedicó a medir milímetros para meter en lo que hoy son las coordinaciones, en el primer piso del lado izquierdo, toda una biblioteca con toda una infraestructura en aquel momento. Entonces él medía, me acuerdo muy bien, los milímetros para que pudiera caber tantos libros por espacio. Entonces, y es también una de las cuestiones muy interesantes, cómo paulatinamente fue creciendo la escuela en Ticomán en ese tipo de cuestiones. O sea, que primero con un edificio, segundo, y el tercero pues ya son los administrativos, que es mucho más reciente. Entonces, cómo el maestro Nahum Pérez Paz en aquel momento fue capaz y tuvo la habilidad de buscar personalidades, gente que llegaran a la escuela y hacer ese tipo de cuestiones. O sea, porque no nada más era invitar a gente que fuera a dar clases, sino que hicieran algo por la escuela, que eso también fue la parte importante. El desarrollo tanto académico como cultural de la escuela y sobre todo para la interacción con los alumnos. Entonces, eso es lo que hizo el maestro en ese momento. Así a grosso modo, y ahorita seguimos yo creo que platicando de gente. Claro. Muchas gracias, maestro Felipe Becerril. Creo que la maestra Silvia, tenías ahí por ahí una aportación, para ver qué nos puedes decir, maestra Silvia. Adelante. Gracias. Pues sí, definitivamente coincido con la maestra Yolanda en que las personas que viven estas transformaciones de una institución tan importante como la EMBA son los más apropiados para hablar de ella. Yo solo puedo hablar de lo que significa la EMBA para la sociedad. A mí me parece que la Escuela Nacional de Bibliotecología, de Biblioteconomía y Archivonomía, es un poco complejo el nombre, ha desempeñado un papel muy importante. Me parece que la formación de jóvenes en estas dos disciplinas son elementales para quienes nos dedicamos al rescate de la historia, a la valoración de documentos. Ellos, a través de su formación, están acostumbrados a realizar estas disciplinas de rescate, catalogación, valoración, organización, administración, y ahora con este giro, con esta madurez que tiene la escuela,
el que se haya abierto la posibilidad de realizar investigación desde las mismas aulas del plantel, me parece que es todo un acierto. Y por supuesto, nosotros, los usuarios de archivos, de bibliotecas, de documentos, de testimonios, pues salimos ganando por el perfil que cumplen los chicos, los egresados de esta institución. 75 años no son fáciles de decir, es un largo camino que ha tenido que recorrer las autoridades junto con los alumnos. No conozco el dato de los egresados, pero supongo que son muchos. Y definitivamente hay un antes y un después con la profesionalización de estas dos disciplinas. Entonces, a mí me parece que la presencia de la EMBA es muy importante, precisamente para preservar y divulgar lo que es la memoria histórica a través de documentos, de fotografías, de textos, de libros, de manuscritos y otro tipo de testimonios que existen para enriquecer la historia de las instituciones, de la sociedad, de las organizaciones, de la humanidad. Entonces, 75 años es mucho. Muchas felicidades a ustedes que son parte de esa comunidad, a los chicos, a los egresados, a los profesionales de estas dos disciplinas. Muchas felicidades. Yo creo que la EMBA tiene todavía mucho. La integración de la tecnología viene a renovar esta formación académica, viene a actualizarla y a catapultarla para el paso hacia este siglo en el que ya estamos inmersos, del cual ya llevamos 20 años trabajando, pero que tiene que cambiar el perfil para adaptarse a la nueva época de la tecnología. Entonces, me parece que es un papel muy importante el que realizan todos los profesionales, todos los maestros que trabajan en esa institución. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Silvia. Y bueno, maestra Yolanda, no sé qué más nos pudiera aportar. Ya nos quedan, pues, lamentablemente unos 9 minutos, pero maestra Yolanda, no sé si nos gustaría aportar algo al respecto de la escuela. Adelante. Pues yo creo que para hablar de la escuela se necesita mucho. Desafortunadamente hay muy poca información. Muy pocos conocen de nuestra existencia. Ahora con la incorporación al instituto, bueno, esperemos que tengamos mucho mayor apertura de conocimiento. Todavía por ahí es muy común escuchar que digan, ¿estudias bibliotequé? ¿Archivoqué? Que efectivamente se vuelve un trabalenguas, que tampoco entendemos a ciencia cierta cuál es la finalidad o el objetivo principal de cada una de nuestras licenciaturas. En términos generales, no nos ubican, no nos identifican, nos siguen confundiendo. ¿Eres archivista? Ah, bueno, entonces estás abriendo expedientes y armando expedientes, ¿no? De la A a la Z. Eso es la visión que tienen muchas veces de nosotros. Yo creo, para finalizar, es muy poquito el tiempo, que nos dieran la oportunidad de conocer a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, cuál es realmente la importancia de cada una de las licenciaturas, porque cada una tiene su particularidad y su ciencia, por eso es biblioteconomía y archivonomía, y ha hecho aportaciones que, al igual que cualquier otra disciplina, son importantes, ¿no? Como bien mencionan, pues para la sociedad, no nada más para la cuestión administrativa o para atender requerimientos institucionales. Entonces, yo creo que en términos muy generales lo que nos da tiempo esta mini cápsula, que yo creo que podemos hacer una más, para puntualizar algunas cosas, ¿no? Muchas gracias. Claro, así sería la promesa, ¿no? De a lo mejor hacer alguna segunda parte. No sé, bueno, ya, sí, realmente nos queda ya poco tiempo. Me gustaría pedirles una conclusión de no más de un minuto, empezando por el maestro Daniel. Adelante, maestro Daniel, una conclusión. Gracias. No te escuchas. Tu micrófono, Dani. Gracias. Yo creo que la incorporación de la EMBA al Politécnico pues viene a fortalecer el trabajo que hemos hecho. Y ahora estar en una escuela de nivel superior, para nosotros como docentes, pues ya nos sentimos identificados, pero lo más importante
es que nuestros alumnos, ellos sí se sienten totalmente politécnicos. Entonces, eso es súper importante y creo que las próximas generaciones que salgan ya tendrán una visión diferente y los verán de manera diferente también en el mercado, como comentaba la maestra Yolanda. Gracias. Sí, sí, gracias, maestro Daniel. Continuamos con el maestro Felipe Becerril. Por favor, una conclusión. Gracias, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Pero hay que también recordar a todos los que hicieron historia, los maestros que han trabajado a través de esto. Pues estaba haciendo mi lista: Oscar Saavedra, Adolfo Rodríguez, Álvaro Quijano, el maestro Roberto Garduño, la maestra Conchita Basilio, Conchita Barcet, el maestro Roberto Gordillo, Vicente Guerrero. Si seguimos la lista, ahorita hice ya una lista, creo que son los primordiales que nos dieron nuestra educación y nos permitieron. También un poco más, estamos hablando de tecnología. La escuela, afortunadamente, hemos tenido avances tecnológicos antes de incorporarnos al IPN. O sea, no quiere decir que no estamos actualizándolo. Desde antes ya se hablaba de Internet invisible, Internet de las cosas, muchas cuestiones de ese índole. Hacíamos cosas de lo que es la enseñanza 4.0 que ahora el Politécnico está impulsando, ya lo teníamos antes, o sea, no con esos nombres, pero lo que estamos viviendo ya se tenía, las actividades recreativas, y muchas de las nuevas generaciones que están saliendo de la escuela ya participan en muchos eventos. Si ustedes ven en el Face, ya hay cuentacuentos, gente que son hombres de negocios. O sea, ya está la proyección de la escuela mucho más allá. O sea, estoy de acuerdo con el maestro Daniel que dice que con el IPN ya se va a permitir ver desde otro enfoque. Pero hay que reconocer que las nuevas generaciones tienen enfoques muy diferentes y ya también la biblioteconomía y tanto la archivonomía ya son servicios. Ya la gente sale a vender, a buscar otros ámbitos y es lo que está promoviendo. Estas asociaciones, estos grupos que han permitido que cada uno de nosotros participe en muchos eventos a nivel nacional e internacional. Tenemos muchos egresados de la EMBA que han hecho esto y han permitido que la escuela tenga su nombre. O sea, eso también hay que reconocerlo, todos estos maestros anteriores que nos han permitido y nos han traído las enseñanzas de otros países, tanto de Estados Unidos, Europa, Sudamérica. O sea, podemos ir viendo todo esto y viendo los antecedentes de todos estos maestros. Inclusive por ahí hay algunos maestros que ya ahora son famosos, que están en la Cámara de Diputados, que han impulsado al mismo gobierno, bibliotecas gubernamentales, que las han promovido. En el mismo ejército tenemos las nuevas generaciones que están impulsando la biblioteconomía desde otro enfoque. O sea que eso también hay que verlo. Son nuevas generaciones que nos llenan de orgullo y más con toda esta aceptación del IPN, creo que es una parte importante de ver que nosotros los bibliotecarios y archivistas estamos combinando nuestros esfuerzos. Quiero decir que antes estábamos divididos, pero actualmente yo creo que en los últimos 10 años, a mi gusto, ha sido más que eso. Ahora ya somos solo uno en el aspecto de manejar información, de interactuar y aprender de cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestro Felipe Becerril. El maestra Yolanda, un minuto, por favor. Un minuto muy rápido. Pues yo creo que yo cerraría con el asunto del contexto histórico, finalmente. Estamos en un momento histórico de cambios para la archivística y la biblioteconomía, más quizá para la archivística en este momento, ¿no? Con todas esas aportaciones en materia normativa que requieren las instituciones, la administración pública, etcétera, también ha sido una catapulta, yo creo, para el trabajo archivístico. Entonces, sí considero que estamos en un cambio a nivel histórico en cuestión del manejo de la visión de lo que se tiene en la archivística, ¿no? Y obviamente los profesionales vendrán con ese cambio y vendrán con otras nuevas aportaciones, son otros profesionales. Y yo creo que la planta docente de la escuela estamos subidos en ese barco tratando de que las nuevas generaciones sean de mucha mejor calidad, ¿no? Estamos trabajando todos los días arduamente para formar mejores profesionistas en el campo tanto de la archivística como de la biblioteconomía en manera general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos con nuestros compañeros Edgar Contreras y Silvia. Vamos con Edgar, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, haciendo una revisión más o menos de la historia de la EMBA, a mí me parece que la EMBA ha sufrido de
cambios, tanto de nombres, se llamaba de archiveros, después de archivistas, después biblioteconomía, después biblioteconomía y archivonomía, pero algo que es importante destacar es que pese al contexto, a los contextos sociales y materiales, pese a las relaciones sociales, pese a los cambios de dependencia que ha sufrido la ENA a través de la historia, digamos, se cambió de Bellas Artes, después se cambió a la Secretaría de Educación Pública bajo la Dirección de Estudios Superiores, después a otras dependencias, a la Secretaría de Cultura también. Pese a esto, ha conservado un carácter y ha construido una personalidad propia a través de esto, ¿no? Y que no va a ser la excepción estando ya dentro del Politécnico, esta personalidad. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. No nos va a dar tiempo, maestra Silvia, de cerrar, porque nos va a cortar ahorita la transmisión, pero yo agradezco sobremanera la participación de todos ustedes y de entrada les agradezco esta participación y muchas felicidades por su 75 aniversario que hacemos extensiva a toda la comunidad de la EMBA. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias a todos. Gracias.